Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, chicos de octavo básico A. Espero que estén trabajando constantemente y que cualquier cosa, ustedes saben, cuenten conmigo para las consultas respectivas. Entonces, vamos a la materia de hoy. Hoy día vamos a ver sobre la reforma protestante en Europa, que esto todavía estamos, recuerden, enmarcándonos en la época de la Edad Moderna. Así que vamos primero al Power. Ya, como les dije, la clase de hoy va a ser relacionada con la reforma protestante ocurrida en Europa durante los siglos XVI y parte del XVII también. Y la idea es que ustedes puedan comprender cómo surge y cómo se estructura también las distintas iglesias protestantes que surgen en Europa y también la ruptura que empezó a tener la unidad de la Iglesia Católica desde ese entonces. Hoy en día, si ustedes se fijan, por ejemplo, hay distintas iglesias que tienen una chapa de católica, pero no son necesariamente católicas, sino que descienden de esta, pero tienen interpretaciones distintas, como por ejemplo la iglesia evangélica o la iglesia mormona o los testigos de Jehová, entre otros. Esto es una consecuencia directa de eso, o sea, para que ustedes más o menos como que entiendan más o menos de lo que estoy hablando. La reforma protestante tiene las siguientes causas. En esta época estamos hablando de un movimiento que surge por una crítica constante que se le hacía a la Iglesia Católica, producto de varias cosas que estaba realizando en ese entonces y que no eran bien vistas generalmente. Como por ejemplo la venta de indulgencias, es decir, el perdón de los pecados a quienes obviamente tenían el dinero para poderlo financiar. La iglesia vendía indulgencias por eso, cosa que es bastante falta de moral en ese sentido. En segundo lugar, los lujos que tenían los funcionarios eclesiásticos que permitieron, por ejemplo, a partir de esta venta de indulgencia o también por la venta de favores, como la construcción de grandes catedrales, por ejemplo, eh, o de que los mismos funcionarios de la iglesia tuvieran altas propiedades. Y en tercer lugar, la rigidez de la iglesia en ciertas costumbres, como por ejemplo la prohibición de traducir la Biblia, o que generalmente todos estos escritos y todo lo que venía de la Biblia era en latín, o también que existía una sola interpretación de la Biblia. Eso obviamente hizo de que, por ejemplo, personas como Martín Lutero, teólogo católico, elaborara un documento conocido como las 95 tesis, las cuales un documento de 95 tesis o de distintas aseveraciones en relación a la iglesia que critica su actuar, así como también promueve algunas ideas que puedan formularse sobre la iglesia. Entre ellos, aquí por ejemplo en la foto vemos a Martín Lutero arriba y abajo vemos cuando una recreación del momento en que empieza a pegar las 95 tesis afuera de la catedral. En, y en una de ellas es la única forma de salvación, es la fe en Dios, es decir, creer en Dios es la única forma de salvación. En segundo lugar, promueve la libre interpretación de las escrituras sagradas, es decir, no solo la interpretación que es otorgada por la Iglesia Católica, sino que también que las personas pudieran interpretar libremente los escritos de la Biblia. En tercer lugar, la creación de iglesias nacionales. En cuarto lugar, la reducción de los sacramentos a solo dos, bautismo y Eucaristía. Hay más ideas entre medio también que propone Martín Lutero, pero son bastantes y la idea es rescatar las más importantes. ¿Qué pasó con esto? El protestantismo en Europa empieza a expandirse, producto de que las ideas de Martín Lutero empiezan a ser adoptadas por distintas personas que también tenían ideas afines a este. Y es por eso que, por ejemplo, surgen otras iglesias, como por ejemplo la iglesia calvinista también o la iglesia anglicana en Inglaterra. En primer lugar, por ejemplo, el luteranismo se expande en las regiones como Alemania, Suecia o Noruega. Hay que mencionar, por ejemplo, que Martín Lutero, tras escribir las 95 tesis, fue excomulgado de la iglesia, pero también dentro de todo recibió bastante apoyo, especialmente algunos nobles germanos también que le dieron apoyo. Y también parte de sus ideas se expandieron en Europa y eso permitió de que surgieran estas iglesias. En segundo lugar, el calvinismo, que surge por las ideas de Juan Calvino, que reinterpreta también lo expuesto por Martín Lutero, se expande por sectores como de Suiza, Escocia, Países Bajos y también parte de Austria. Ahí en el mapa ustedes pueden ver dónde se van expandiendo constantemente. Y por último, el anglicanismo se expande en Inglaterra principalmente y parte de Irlanda.
En general, todavía para esa época había un predominio bastante grande de la Iglesia Católica, en general. Pero ya el protestantismo empieza a expandirse en Europa. ¿Qué características tienen más o menos algunas de estas iglesias? Por ejemplo, ya tenemos que la Iglesia Católica posee 7 sacramentos. En cambio, la religión, o sea, la Iglesia Luterana, Calvinista y Anglicana poseen 2 generalmente, que son el bautismo y la comunión. Eh, Así como también promueven en algunos casos la interpretación de la Biblia a través de, la libre interpretación de la Biblia, así como el reemplazo de la lectura de la Biblia por sermones y cantos también. Mantiene la fastuosidad de la ceremonia en el caso de la iglesia anglicana. Y también, por ejemplo, la iglesia luterana o la iglesia calvinista no tienen obediencia al Papa, ¿sí? Y en la iglesia anglicana cambia esto porque el rey pasa a ser la máxima autoridad tanto religiosa como también la autoridad política del país. Y en muchos casos la fe se mantiene como la forma de salvación, cosa que en el calvinismo es opuesto porque ahí es la predestinación, es decir, desde el nacimiento de la persona se sabe si, o sea, de alguna forma sabrá o no si se salva o no. En este caso yo les recomiendo que pausen el video y puedan ver este cuadro con más calma y lo puedan leer con mayor detenimiento y anoten algunas de las características principales de cada una de estas religiones para que las conserven, porque igual en algún momento puede que sean consultadas de alguna forma u otra. La Contrarreforma es un movimiento que genera la Iglesia Católica ante la expansión de las ideas protestantes en Europa. O sea, tanto la Iglesia Anglicana como la Iglesia luterana o también el calvinismo que se expanden en Europa empiezan también a alertar a la Iglesia de esto. O sea, y la Iglesia en el Concilio de Trento, que es un concilio, es como una especie de reunión de las principales cabezas de la Iglesia Católica, en el cual se reunieron en plazos interrumpidos entre los años 1545 y 1563 para tomar decisiones como las que vamos a ver a continuación. En primer lugar, que la única forma de salvación es la fe en Dios y las obras realizadas en vida. En segundo lugar, se confirma el uso y adoración de imágenes o reliquias para que puedan ser adoradas por parte de los cristianos. En tercer lugar, se restablece nuevamente el Tribunal de la Inquisición para aquellos que ofendan a la religión, que en este caso iba a ser usado para perseguir a los protestantes. Y por último, se establece la misa tridentina. La misa tridentina es bastante parecida a la misa que hoy en día tenemos, solo que con la diferencia que se hacía en latín y con los miembros de la iglesia que estaban al frente, la hacían de espaldas al público. Así como también se denomina la Eucaristía como la ceremonia de la consagración del pan y el vino o del cuerpo y la sangre de Jesús, que es una ceremonia que se hace constantemente durante la misa. Esta foto es como una especie, es lo que vendría siendo el Concilio de Trento. Entonces, ¿qué pasó con esto? Con este creciente conflicto, crecimiento del protestantismo, también este choque constante entre los católicos y los distintos protestantes empiezan a afectar incluso también en el ámbito político, y es por eso que empiezan a haber conflictos, producto de la persecución que está realizando la Iglesia Católica muchas veces, aliada con los estados que eran pro iglesia, contra, por ejemplo, los miembros de iglesias protestantes. Es por eso que empiezan a perseguirlos mutuamente, así como también otros estados que eran pro protestantismo, como Inglaterra, también saldrían a defender a estos protestantes. Y es por eso que los conflictos de a poco empezarían a tomar un cáliz político, un cáliz militar. Entre ellos, el más conocido es la Guerra de los 30 años. Se le denomina Guerra de 30 años, pues obviamente porque dura esa cantidad de tiempo, pero también es porque es una serie de conflictos acumulados dentro de ese tiempo que no son consecutivos, sino que ocurren en ciertos lapsos de tiempo, son distintas fases del conflicto. Y es por eso que involucra a casi todas las estados-naciones de Europa, como el Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra, Francia, España, entre otros. Generalmente son los estados que eran pro-protestantes contra los estados pro-católicos. Y es por eso que tras el fin de la guerra se termina con la Paz de Westfalia, donde los países involucrados firman este documento con el fin
de que los asuntos internos de los países fueran asuntos internos para ellos mismos y no podían ser influenciados por un país extranjero o por alguna institución como la Iglesia Católica. Es decir, estos son los principios de la soberanía nacional. Es por eso que es importante este hecho, porque con eso sienta de que hoy en día, por ejemplo, los asuntos que ocurren en Chile son propiedad y son solucionables solamente por chilenos y obviamente por el Estado chileno, no por una potencia extranjera o también una organización extranjera. Aquí una foto que representa esto. Ya, entonces con esto terminamos la videoclase de hoy. Espero que haya quedado un poquito claro, más claro en relación a la guía. Recuerden siempre que las dudas o consultas me las hacen llegar a mí, a los correos, al Instagram. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que les vaya muy bien. Chao, chao.